La entrevista. Agradezco muchísimo la comunicación a Luis Tapia, quien es abogado especialista en derechos humanos. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por estar por acá. Hola, Luisa. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Un saludo a la audiencia. Una voz muy importante cuando hablamos de temas judiciales. Luis, siempre te estoy acosando para que hablemos de los asuntos de la vida nacional, justo por tu capacidad de explicar muy claramente cosas que pueden ser complejas, como el asunto de la prisión preventiva oficiosa. Si te parece bien, empecemos de lo más general a lo más particular en estos proyectos. Lo más general es, ni va a salir de prisión toda la gente, el 40% que está en prisión preventiva, ni tampoco esto significa que cuando haya criminales peligrosos van a poder enfrentar su proceso en libertad. Significa que los jueces tienen que trabajar, ¿no? Así es, sí. Así como lo planteas, Luisa, en México cuando se detiene a una persona y se considera que hay méritos suficientes para seguirle investigando, lo que sigue de inmediato es decidir dónde va a pasar la persona su proceso. Si lo va a pasar en la cárcel o si va a ir a su casa y se pueden dictar unas medidas distintas. El problema es que en México generamos una distorsión a partir del 2008 y en la Constitución pusimos una lista de delitos por los cuales ya no es posible debatir cuál es la mejor medida para dictarle a una persona que estará sujeto a proceso, sino simplemente ya viene decidido por el legislador, por decirlo de una manera, que si a una persona la acusan de ciertos delitos, se va a la cárcel en automático. Ahora, ¿es legítima la preocupación de revisar dónde va a pasar una persona su proceso? Claro que es legítima. Nos preocupa cuando detienen a una persona que además cometió un delito grave, presuntamente, porque no lo sabemos a ciencia cierta. Nos preocupa que vaya a lastimar a la víctima, que quiera amenazar a testigos, que se vaya a escapar. Todas son preocupaciones legítimas y por eso el marco legal prevé una serie de posibilidades. La prisión preventiva, que es justo el momento de espera antes de la sentencia, no es el castigo. Es apenas la medida que se dicta mientras se lleva a cabo el proceso. Y eso es muy importante decir. En México hay más o menos 92,000 personas en prisión preventiva, es decir, personas que no tienen sentencia. No sabemos cuántas de esas se les dictó esta medida oficiosa. Si se aprueba esta medida de eliminar la prisión preventiva oficiosa, lo que muy probablemente pasaría es que habría que revisar cada caso y entonces ver si es necesario que esa persona siga en prisión preventiva o se le dicta una medida distinta. ¿Eso quién lo decide? Un juez, a partir de las pruebas que le presente la fiscalía y lo que diga la defensa. No es una cosa como que van a salir en miles de personas solo por esta decisión. A mí me parece importante decir que sí vale la pena preocuparse por esto. Es decir, yo no desestimo la preocupación incluso del gobierno de decir nos preocupa que las personas que cometen delitos sean peligrosas y puedan afectar a la sociedad. Esa preocupación es muy legítima y tiene que ser tomada en cuenta, pero esa decisión tiene que ser valorada caso a caso y no puede ser decidida por la Fiscalía y la Policía sin intervención judicial. Y cierro en esta parte con esto. ¿Qué pasa con la prisión preventiva oficiosa? Hay un incentivo para que las fiscalías a fuerza quieran meter uno de los delitos del artículo 19 constitucional, aunque la persona no lo haya cometido, porque sabe que con eso, en automático, esa persona va a pasar su proceso en la cárcel. Entonces, si a una persona la acusan de un delito que no tiene portación de armas, el fiscal tendrá un incentivo para meterle un arma a esa persona y con eso ya la tiene fácil, porque ya va a ganar la prisión preventiva oficiosa sin debatir, ¿no? Es decir, Luis, si a mí me acusan de homicidio, hoy iría directamente a la cárcel en lo que averiguan si es cierto o no. Si esto cambiara y, digamos, viéramos a alguien en flagrancia, lo que pasaría es que igual podría ir a prisión preventiva, pero porque el juez determinó que eso es necesario, ¿no?
Es decir, no deja de existir la figura de prisión preventiva, solo que, como bien decías, es caso por caso, para ponerlo así en forma muy terrenal, ¿no? Así es, sería caso por caso. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que tenemos unos números de injusto encarcelamiento muy altos, donde los policías y las fiscalías cometen abusos, violaciones a derechos humanos, detenciones ilegales, tortura, y en los casos en concreto, pues me pueden acusar a mí de secuestro. Con apenas el dicho de la policía y con un estándar de prueba muy bajo, se me puede vincular a proceso, y como ese delito tiene prisión preventiva oficiosa, yo me iré a la cárcel. No hay otra que tengo. No se va a revisar si, pues, van a ver si que yo nunca he cometido un delito anteriormente, ¿no? Que no tengo ningún medio para agredir a ninguna persona, pero como ya lo dijo la policía y hay algunas pruebas que ni siquiera son concluyentes, con eso me tendré que pasar mi proceso en la cárcel. Y hay otros delitos. Ahora se han puesto nuevos delitos relacionados con corrupción, pero además hay otros delitos relacionados con delitos contra la salud, que están también ahí, y se ha vendido la etiqueta de que esto solamente es para delincuentes peligrosos. Y el problema aquí es que le estamos dando el poder a la fiscalía y a la policía sin participación del juez, prácticamente, porque el juez va a hacer sí una participación para decidir si se vincula o no a la persona, pero con un estándar de prueba muy bajo. ¿Qué personas deben ir a la cárcel sin sentencia? Porque aquí esto es lo importante, no son personas que han sido sentenciadas, y ese es otro mensaje que vale la pena que el público tenga en cuenta. Claro, si una persona comete un delito, probablemente debe ir a la cárcel porque así lo establecen nuestras leyes, pero si no se ha comprobado en un proceso seguido con todas las reglas del juicio justo, no es lo adecuado que esté en la cárcel, porque se convierte en una pena anticipada. Lo escuchamos en el reportaje, claro, hasta con el por caso 17 años. que va a la Corte Interamericana, que las víctimas, el señor García y el señor Reyes, estuvieron 17 años en prisión preventiva. Luis, pues no nos daría el tiempo, no nos alcanza para analizar todos estos temas. Digo, pienso ahora que dices, esta reforma de 2008 coincide con un periodo policial en el que, de acuerdo con investigaciones como la de Manuel Stills, justo se fabricaban bandas, ¿no? Y hay gente de esta época que sigue hoy en prisión preventiva. Hay en su mayoría mujeres pobres por posesión de drogas en prisión preventiva. No, es decir, estamos castigando a la gente que no está resolviendo nuestros problemas de seguridad y solo estamos rompiendo familias porque la mayoría de la gente en cárceles tiene dependientes económicos, ¿no? O sea, generando más problemas sin resolver los que ya tenemos y que además están súper documentados. Ahí está el EMPOL con estos datos que decías. 8 de cada 10 personas son detenidas con fuerza, 3 de cada 10 amenazadas con que si no se inculpan van a hacerle daño a su familia. Tenemos que revisar todo este contexto antes de tomar decisiones o de pronunciarnos, como decías. Claro que preocupa, pero hay que revisar todo esto que tú nos pones sobre la mesa. Tenemos que irnos, Luis, pero mañana se discute el tema otra vez. Si nos permites, te seguimos dando lata y recomiéndanos tus columnas, porque ahí lo expones ampliamente. No, para nada. Yo estoy ahí disponible para platicar, y sí, escribí en la revista Nexos, en el blog El Juego de la Suprema Corte, el fin de la prisión preventiva oficiosa. Lo pongo como pregunta, pero es más un deseo. Gracias por la entrevista, y estoy disponible. Gracias a ti, Luis Tapia. Un abrazo hasta Washington. Gracias, un abrazo. La pausa y regresamos.